Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 7, es un único versículo para el estudio de hoy. Y ya, vamos a darle lectura. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos por el tercer mandamiento, vamos a hacer un pequeño recuento. Los primeros 4 mandamientos, todos tienen que ver con relación a Dios. Recordemos que cuando Jesús dijo acerca de los 2 grandes mandamientos, Él no estaba haciendo esta ley a un lado, sino estaba dándole su potencialización. Que primero debemos amar a Dios, como está descrito en los primeros mandamientos, al exigirnos no adorar a otros dioses, al exigirnos de ni siquiera honrarlos ni hacerles una imagen. En este momento vamos a empezar a analizar el hecho de tomar el nombre de Dios como vano. Es otra cosa que Dios no quiere que hagamos. Y a partir de ahora, yo te invito a que tú empieces a mirar estos mandamientos como cosas que Dios sí quiere que hagamos, pero del lado contrario. Si Dios no quiere que tengamos ídolos, Él quiere que le demos a Él una adoración genuina. Si Él no quiere que nosotros honremos a otras cosas que no sean Él, entonces vamos a darle honra a Dios. Y si Dios no quiere que tomemos su nombre en vano, es decir, que lo usemos de una manera hueca o vacía, de una manera incorrecta, o como también podríamos decir, de una manera banal, entonces vamos a tomar el nombre de Dios, dándole el honor, dándole el respeto debido, dándole la honra debida que se merece. Y es que el nombre de Dios, ustedes saben, Él se le reveló a Moisés, y eso está en el libro de Éxodo, ahorita les digo, Éxodo 20, me parece que es los primeros versículos, donde Dios se le revela a Moisés ahí en la zarza y le dice que tú te vas a presentar ante ese pueblo como el yo soy. Él se le revela al pueblo de Dios. Es el Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los días, por todos los siglos, perdón. Esa es la descripción donde Dios se revela a Moisés, le dice su nombre, se identifica. Y cuando ustedes saben, el nombre de las personas es muy importante. Cuando nuestros padres nos dieron el nombre, era aquello con lo que nosotros nos íbamos a identificar. Para la cultura de los judíos y en este tiempo, el nombre tenía un significado muy profundo porque daba a conocer parte de la identidad de la persona, pero en su profundidad, en su ser, su esencia. Entonces, el nombre de Dios, si hay algo que tenemos que aprender de esto, es que nos revela la identidad misma de quién es Él. Porque hay traducciones que dicen que esto significa el que es, el que era y el que ha de ser. O sea, Él existe siempre, porque sabemos que Dios es eterno. Y este nombre que está aquí escrito posteriormente se le ha hecho algunas traducciones, porque de hecho es una palabra de difícil comprensión por el hecho de que la forma en la que se habla o en la que se escribe fueron puras consonantes, y eso es una explicación muy larga. El punto a lo que quiero llegar es que el nombre de Dios era tan importante y sigue siendo muy importante porque sigue revelando quién es Dios, sigue revelando todos sus atributos, sigue revelando que Él es todopoderoso, revela que Él es omnisciente, que Él es eterno, que Él es omnipresente, revela su misericordia, revela su amor, revela su justicia. El nombre de Dios es muy importante porque revela la misma esencia de Dios.
Entonces, en la cosmovisión de los judíos, en su forma de pensamiento, ellos decían que debían de darle un respeto, y a veces ni siquiera decían el nombre de Yahvé o Yahweh, como se le dio ya, ha pasado el tiempo, una forma de decirlo. Ellos ni siquiera se atrevían a mencionar esto, y entonces cambiaban la palabra en la escritura donde estuviera escrito, la palabra de Jehová, y la cambiaban por Adonai, por Señor. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas versiones de la Biblia, me parece que la Nueva Versión Internacional es una donde donde en otras versiones viene escrita la palabra Jehová, está escrito la palabra Señor en mayúsculas. Y esto es por las primeras traducciones que se hacen, porque los judíos no querían escribir ni siquiera el nombre de Dios porque era muy santo. De hecho, el nombre de Dios es muy santo, pero para su percepción ni siquiera deberían escribirlo. Entonces hacían el cambio de la palabra Jehová a la palabra Señor, que es Adonai. Quiero que notes, ellos entendieron en un primer momento que el nombre de Dios, la palabra, la forma en la que lo identificamos es tan importante, pero también es muy santa, y debemos ser muy reverentes ante este nombre. En una primera instancia Él se le presentó como Jehová. Nosotros lo llamamos Dios en su pluralidad de la Trinidad, pero sabemos que es uno solo. Pero también conocemos que en la personificación de Dios está también en Jesús. Y entonces ahora nosotros que estamos en este tiempo de la gracia, pasamos un poco del tiempo de la ley y nos referimos un poco más hacia Jesús. Tenemos que darle también una referencia al nombre de Jesús. También cuando nos referimos al Espíritu Santo, porque es Dios. Y Dios dijo, no tomes mi nombre en vano. Entonces eso quiere decir que tenemos que respetarlo tanto. Y en serio, si ustedes supieran el protocolo que ellos tenían que pasar al escribir una de sus de los escritos que ellos hacían, los rollos que ellos escribían cuando tenían que escribir el nombre de Jehová o incluso Adonai, había todo un protocolo de reverencia. Tal vez el tiempo ha pasado y ciertamente se han perdido algunos principios valiosos e importantes en la sociedad, como es el respeto, y esto lo quiero hacer ver porque desde una primera instancia hay personas que se refieren a otro bajo el nombre de su madre, y eso es totalmente irrespetuoso e irrespetuoso para una persona. Y cuánto más sería faltarle el respeto al nombre de Dios. Cuánto más sería faltarle respeto a la misma esencia de Dios que está descifrada y escrita en su nombre. Es por eso que hoy quiero decirte, amigo y amiga que me miras, estas maneras para que no caigamos en el error de tomar el nombre de Dios en vano. Hay algunas expresiones, hay algunas situaciones, hay formas de vivir que son totalmente desagradables y que apuntan para que nosotros infraccionemos este mandamiento que está en Éxodo 27, que es el de tomar el nombre de Dios en vano. Lo primero, que es un poco superficial, pero tiene mucho que ver, es con usar palabras. Hay escritos donde dicen que son palabras necias, o palabras huecas, o palabras vacías. En otros serían descritos como palabras vanidosas, porque la vanidad al final lo que tiene es un hueco, no hay nada más allá, más profundo de ello. Y hay palabras que usualmente utilizamos, y es por ejemplo, ay Dios, o ay por Dios, o ay Padre, o te lo juro por Dios, o te lo juro por Diosito Santo. De hecho, hacerle una minoría a Dios es también una irreverencia, porque Dios es grande, entonces no podemos decirle que es un Diosito, le estamos bajando la calidad. Algunos por asombro dicen Jesucristo, o algunos la tendencia en estas nuevas generaciones es cambiarle la palabra, la primera sílaba del nombre de Jesús por una G,
y luego es decir sus, que sería una traducción de la inglés de la G, que sería G, y luego dicen sus. Y eso es totalmente irreverente al nombre de Dios, o escribir la palabra de una manera inapropiada, decir Jesus, utilizan Y, I, S, U, S. Están infraccionando este nombre, están utilizando el nombre de Dios de una manera vana, solamente para decir una expresión de asombro, solamente para estar en tendencia, incluso por ser modernos. Yo creo que hay un límite para todas las cosas. Y realmente el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre de Jehová es tan importante, es tan sublime, que nosotros no podemos caer en este tipo de pecado de solamente por entrar en la tendencia, por entrar en la moda, porque a veces se nos va y la expresión que usualmente es decir ay Dios o etcétera, una palabra similar a esa, es caer en el pecado. Sí, es el pecado de usar el nombre de Dios en vano. Hay otros, por ejemplo, los juramentos. Ahí va. Hay una que es tan común, es decir, te lo juro por Diosito Santo. Eso es totalmente incorrecto. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de entrar en eso, hay otras formas que se me olvidó anotar, pero me la han recordado. Es cuando hacemos las contracciones, o cuando hacemos las, ¿cómo se llaman? Sí, como contracciones. Y es que ponemos, por ejemplo, DTB. Queremos decir Dios te bendiga. Pero realmente, ¿por qué nos da flojera escribir una frase que realmente va a ser de bendición para otra persona? Y una vez más, estamos teniendo flojera de escribir el nombre de Dios. Eso es, de nuevo, es irreverente, no es correcto, es totalmente inapropiado. Por eso yo te invito a que tú analices cada vez que digas estas palabras y que como el pueblo de Dios que respetaron tanto el nombre de Jehová, que al punto de santificarse mucho para escribir la palabra, y si se equivocaban no podían enrollar el rollo y botarlo a la basura. Tenía que haber un respeto al nombre de Jehová que estaba escrito allí en ese rollo. Ahora, entramos a la parte de los juramentos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se refirió a sus discípulos y les dijo: oigan, ustedes tienen que ser reales con sus palabras. Si es sí, es sí, si es no, y no tienen por qué agregarles nada más. Esto está en Mateo 5, capítulo 33 al 37, quiero leértelo. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Él va iniciando con: no puedes jurar ni por el mismo cielo, porque allí es el lugar de mi habitación, y la tierra es el lugar donde yo pongo mis pies. No puedes hacer eso. Pero ¿saben qué? Él va más allá. Tampoco puedes jurar por un pedazo de tierra. De hecho, Jerusalén era una ciudad santa, y la gente hacía referencia a eso por la santidad a la que estaba allí, pero ni siquiera por ello ellos debían de jurar. Y me encanta esto que continúa: no puedes ni jurar por tu misma cabeza, por tu propia vida, no puedes jurar por eso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Estamos limitados incluso ante nuestro propio cuerpo. Y no podemos, dice, no puedes ni siquiera hacer blanco uno de tus cabellos. Solamente Dios puede cuando vamos creciendo y nos hacemos viejos, que nos salen canas. Pero antes de eso, ustedes y yo, por nuestro propio mérito, no lo podemos hacer. Por eso Él dice:
ustedes digan sí, y ese sí tiene que ser certero, tiene que ser creíble. Algunos recurren a los juramentos porque han sido descubiertos en mentiras, en incumplimiento. Pero recuerdo que antes a mí una persona muy cercana a mí me decía, pero júramelo. Y yo le decía, no, yo no te tengo que jurar nada. Si yo te estoy diciendo que sí, así va a ser. O si yo le estoy diciendo que no, pues entonces así va a ser. Tenemos que ser... tener conciencia y criterio ante esta clase de situaciones, porque muchas veces hay promesas que hacemos, pueden parecer difíciles de cumplir, pero nuestra palabra tiene que ser certera. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros que creemos en Dios, que creemos en Jesús, tenemos a alguien más habitando dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía de que debíamos de morir a nosotros para que Dios viva. Entonces, si Dios vive dentro de nosotros, la esencia de Dios es que Él es justo y es que Él es verdad. Entonces, si Él habita dentro de nosotros, las palabras que nosotros decimos tienen que ser verdad, porque Él está en nosotros, y si no, entonces estamos ofendiéndolo. Por eso Él dice, no jures, solamente di sí o no. Y es lo más simple que podemos hacer, y no tenemos que gastar más palabras al decir, te lo juro por Diosito Santo. Número 3, esto tiene que ver con el anterior, y es las promesas no cumplidas. Hay un proverbio que me parece que es un proverbio que dice, cuando le hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirlas. Y estas promesas no cumplidas, a veces hacemos votos en el momento de la enfermedad, en un momento de agonía o en un momento muy feliz, y le decimos, Señor, si tú haces esto por mí, yo te voy a servir. Si tú haces esto por mí, yo voy a dar esto para tu casa. Y pasa el tiempo y Dios nos bendice, pero no cumplimos la promesa. Esa es una tercera forma de infringir este tercer mandamiento. Número 4, vamos a llamarle lifestyle. Es el estilo de vida, es cómo vivimos nosotros. Y quiero que notes, aquí en Deuteronomio 4:7 está escrito así. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos. ¿Sabe por qué me hizo ir a este texto cuando llegamos a este punto? Es porque Dios era tan real en la vida, es tan real en la vida de cada uno de nosotros, y lo podemos ver en los ejemplos. Dios, cuando salvó al pueblo de Israel de Egipto, no lo hizo de una manera lejana, sino lo hizo como un papá cuidaría a su hijo. Es por eso que es tan importante respetar a Dios y vivir una vida en santidad. Él les dijo a ellos que el pueblo de Dios iba a ser un pueblo de sacerdotes para Él. Él dijo que ellos eran una nación santa, y no solamente era de boca para afuera, es decirte, oye, tú vas a ser santo. No, sino era que ellos tenían que vivir una vida en santidad, tenían que guardarse. Tenían que marcar una diferencia. Ellos no debieron haber sacrificado a sus hijos a los ídolos, porque eso era una depravación, eso era una cosa horrible, una manera terrible en la que los otros pueblos actuaban, y Dios no les pedía que entregaran lo más preciado de ellos para hacerles un favor. Dios sí estableció un sistema de ritual de adoración, pero porque sí tenían que darle algo, pero nunca algo llegó a ser Dios. O sea, Dios no es perverso, por eso Él no puede pedir algo malo para las personas. Entonces, el pueblo de Dios cayó en el pecado, y ese título de nación santa lo perdieron. Y esta palabra que está aquí en Deuteronomio 4:7 hace quedar a Dios un poco mal. Y por eso yo te pido que tengamos cuidado con la manera en que vivimos. Nosotros, la iglesia, los cristianos, somos un foco para la sociedad. Jesús mismo dijo que nosotros somos la luz del mundo,
Entonces, una luz no puede pasar desapercibida. Y podemos vivir de una manera apropiada, diezmando, podemos vivir ofrendando, siendo generosos, podemos vivir una vida intachable, una vida recta, pero un pequeño error puede dañar y marcar la imagen de Dios ante la sociedad. Y luego, tristemente, se da esa frase común entre los no creyentes que dicen: ¿y eso que eres cristiano? Y dicen: para ser como esa persona yo prefiero no acercarme a la iglesia, no acercarme a Dios. Excusas al final, porque no es la persona a la que nos va a salvar, es Dios. Pero lo que sí debemos de caer en cuenta es que sí llevamos hay una consecuencia para la fe, hay una consecuencia el de hacer que Dios quede mal. Hay otra parte de la Biblia que dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y esto es como si Dios mismo rogara por medio de nosotros que en nombre de Cristo, que las personas se reconcilien con Dios. Nuestra actitud, nuestra forma de vivir es muy importante. No seamos familias de fachada ni familias de domingo. Y ahora no seamos familias solamente de servicio online, que estamos en el culto, mandamos amén, gloria a Dios, aleluya, pero que pasado el culto o el servicio apagamos el teléfono y empezamos a ver contenido inapropiado en el teléfono, a compartir mensajes obscenos, absurdos, perversos en las redes y de un modo público donde nuestros amigos pueden notar. Y acabamos de salir de un servicio, pero pasado ni siquiera un minuto, porque es tan rápido de salirte de tu servicio de domingo y deslizarte por la pantalla de tu teléfono para ver cualquier cosa. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestro estilo de vida, cómo mostramos nuestra vida a través de las redes, también es una cosa muy valiosa hoy en día, porque la vida de las personas sí se va cambiando, va actualizándose, y ahora importa mucho el cómo vivimos, cómo mostramos a Cristo en nuestras familias, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante las circunstancias. Pero otro consejo que te doy para que no faltemos a este mandamiento es que tengamos cuidado qué tipo de contenido compartimos en redes sociales. Una vez una persona, yo era más joven, y compartí una frase de un pensador por ahí, no diré el nombre, ni siquiera me acuerdo cuál era la frase, pero me dijo que revisara qué tipo de filosofía tenía aquella persona y que tuviera cuidado con lo que compartía, porque podrá escucharse muy bien la frase, pero ¿cuál es la filosofía, la forma de pensamiento que comparte tal persona? Porque esa es la imagen que yo estoy dando de Dios por las redes sociales. Que sea de edificación. Dice en la carta de los Filipenses: todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si es digno de ser llamado, entonces en eso pensad. Y hoy te digo, eso comparte. Si es digno de ser admirado, si va a ser de edificación para otras personas, entonces compártelo. Pero si no, ten cuidado, aunque te dé risa, revisa qué tipo de sentimiento te está desarrollando en tu corazón, porque Proverbio 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina tu vida. ¿Sí? Entonces, otra manera de poder faltar o de poder hacerlo bien es a través de nuestro estilo de vida. Hay una enseñanza muy fundamental que ha quedado en mi corazón, y es que adorar a Dios va más allá de levantar las manos, va más allá de decir santo, santo, va más allá de un canto lento o un canto rápido. Adorar es un estilo de vida, y entonces profanar el nombre de Dios también se puede dar con nuestro estilo de vida cuando vivimos impropiamente. Moisés rogaba para que Dios no destruyese al pueblo de Dios, porque entonces iban a hablar, iban a decir: mira, ese Dios sacó a su pueblo, pero no lo pudo meter a la tierra que le prometió.
aunque realmente la falta era del pueblo de Dios, como te decía, podría parecer una derrota para Dios, pero nunca. Dios siempre va a salir victorioso. Número 5, vivir la vida. Y esta tiene mucho que ver con el número 4. Es vivir la vida como si Jesús no fuera parte de nosotros. Hay un pastor conocido, un reverendo de Estados Unidos, se llama Adrian Rogers, y él lo diría así: no nos olvidemos de Jesús tan pronto como terminamos nuestras oraciones a Él. Siempre tengamos en mente que Jesús está en nosotros y que Dios está mirando a todo lo que nosotros hacemos. Número 6. Esta me impactó demasiado porque parece nada, pero es real. Es muy real. Y para eso quiero que vayamos al libro de Génesis, al principio de las cosas, donde Dios habló de la creación del hombre. ¿Sabes? El salmista decía de que somos el sello de la creación. Fuimos hechos un poco menor que los ángeles, pero tenemos la imagen misma de Dios. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me sorprende que este tipo de situación esté faltando al tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, pero llegué a la conclusión de que es muy real. Y eso es cuando nosotros ofendemos con palabras hirientes, cuando denigramos la imagen de nuestros hermanos, cuando utilizamos sobrenombres. ¿Por qué? Porque la razón por la cual te digo esto lo acabamos de leer. Porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando pedimos que le pase algo malo a otro en oración, estamos faltando el mandamiento. Porque estamos pidiendo que otra persona que fue creada a la imagen misma de Dios sea castigada, reciba el peor de los castigos, llamemos de la peor forma o de la peor manera, utilicemos sobrenombres o apodos. Estamos faltando a la imagen de Dios. No podemos hacer eso, no. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que lo respetemos a Él y respetemos a la creación que Él hizo. Es tan importante que tomemos en cuenta que el castigo no va a ser de un juzgado de aquí, del estado de Tabasco, sino que el juicio va a ser dado por Dios. Dice que no va a dar por inocente Jehová al que tomar el nombre de Dios en vano. Eso se refiere a que va a haber un juicio, a que Dios no va a pasar por alto el hecho de que lo ofendamos. Y veamos que hay muchas maneras de hacerlo, pero también hay formas de honrarlo. Cuando vivimos una vida agradable delante de Dios, cuando respetamos a nuestros semejantes, cuando damos amor en vez de odio en nuestras oraciones, cuando utilizamos nuestras palabras de manera correcta y somos certeros con lo que decimos. Es decir, si tu sí es sí, vamos por un buen camino. Si evitamos utilizar frases que usualmente diríamos, si cumplimos las promesas que hacemos a Dios y a los hombres, si vivimos conscientes de que tenemos habitando en nosotros a Dios, entonces podemos ser agradables. Pero de lo contrario, hay un juicio. Hay un juicio que yo no quisiera no, yo no me lo quiero enfrentar y tampoco deseo que tú que me estás mirando lo enfrentes. Mira lo que está escrito en Filipenses.
Esto habla de Jesús en general. Y dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios es más grande que cualquier cosa, por eso requiere de una reverencia y de un honor. Por eso requiere de respeto, tiene que ver con la honra, va encadenado con los mandamientos anteriores, va encadenado con una adoración correcta y con una devoción hacia Dios que quizás nunca se ha mirado. No te miento, es un reto el seguir este mandamiento, porque la sociedad y las costumbres de cada lugar podrían hacer comunes el hecho de decir, oh por Dios, o Dios mío, usar esas expresiones solamente por asombro o utilizar muletillas. En la iglesia a veces caemos también en este pecado sin darnos cuenta, al decir aleluya, al decir santo es Dios, pero no con conciencia, sino porque ya como todo el mundo dice así, entonces yo voy a decir así. Tampoco. Si eres consciente de que estás hablando de la santidad de Dios, muy bien. Si eres consciente que estás glorificando a Dios, muy bien. Si estás dando la bendición a aquella persona con el nombre de Dios, muy bien. Pero si no, tengamos cuidado cada vez que hablamos y en la manera en que vivimos, porque lo mejor que podemos hacer es agradar a Dios y es respetar sus mandamientos para ser familias, para ser personas con un carácter cada vez más parecido a Cristo. Y si Él fue capaz de respetar a su Padre, entonces nosotros somos capaces de respetar a Jesús, de respetar a Dios, de respetar el nombre del Espíritu Santo, de respetar a cada integrante de la Trinidad, a Dios, a respetar a Dios. Creo que podemos ser capaces de hacer eso.